tardes. Señora Diana Montero, soy directora de la Defensa Pública. La señora Marta Iris Muñoz, a quien recuerdo con gran cariño. Demás público presente, compañeros y compañeras funcionarios judiciales. Es un verdadero honor participar en esta actividad que conmemora 20 años de labores de la Defensa Pública. Para mí es una institución muy querida, no solo por los recuerdos que guardo de ella, sino por la calidad de sus funcionarios y porque tiene como norte dignificar al ser humano y combatir la cultura generalizada de etiquetamiento y descarte. El tema de esta exposición se enmarca en un tópico general de las impugnaciones en Costa Rica y se centra específicamente, por motivos de tiempo, en la admisibilidad en casación. Vamos a tocar varios puntos para una cuestión de orden. Vamos a iniciar con un breve repaso de la casación históricamente en Costa Rica para contextualizarnos y entender de dónde venimos y cómo llegamos al momento actual. Luego de esta breve visión panorámica, vamos a abordar el caso Herrera Ulloa como génesis del último gran cambio de paradigma de la casación. Luego, trataremos de entender las razones que gestaron ese cambio de naturaleza, pasando por un breve repaso de estadísticas que entenderemos a partir de ese cambio de naturaleza. Y finalmente nos detendremos en algunos aspectos de orden instrumental y práctico, es decir, algunas de los lineamientos más básicos de cómo debemos entender los requisitos para admisibilidad en casación. Bueno, tenemos un punto de partida muy claro. Está marcado por la Ley 8837 del 3 de mayo de 2010, denominada Creación del Recurso de Apelación y otras reformas al régimen de impugnaciones. Y esta, a su vez, tiene como su germen la sentencia Herrera Ulloa, de 2 de julio de 2004. Como un acto de honestidad, voy a decirles que no voy a poder cubrir en esta exposición. Sería muy interesante y es de la mayor importancia a nivel ideológico y doctrinario preguntarnos si el modelo actual es la respuesta más feliz a la disyuntiva que nos puso el caso de Herrera Ulloa. Sobre esto hay un trabajo muy valioso, entre otros, compilado por don Daniel González, con autoría en sus artículos de muchos defensores y defensores públicos. Pero lo que sí voy a aportar en esta exposición es la ruta y un mapeo básico de cómo llegamos hasta aquí, porque entendiendo el pasado podemos ubicarnos en la institución como se entiende en la actualidad. Como adelanté, esta exposición estaría incompleta sin un breve repaso histórico de la casación, porque básicamente los institutos responden al espíritu de cada época y tienden a comportarse como un péndulo, lo que veremos claramente ahora. Existen o se pueden, varía de autor a autor, pero se pueden ubicar muy básicamente 4 periodos de la casación: una fase previa al Código de Procedimientos Penales de 1973, que por lo que veo muy pocos aquí trabajaron con este. Una segunda etapa que va de 1975 a finales de la década de los 80. Una que se marca con el inicio de labores de la Sala Constitucional en el 89 y llega al 9 de diciembre de 2011, precisamente cuando entra en vigencia la Ley 8837, y la final en la que nos encontramos ahora, de diciembre de 2011 a la actualidad. En la primera fase, antes del 73, vamos a hacer un repaso muy rápido, es algo muy lejano en el tiempo, pero lo que sí quería llamar la atención, tenemos aquí 2 antecesores: el Código de Carrillo de 1841, que preveía un recurso de nulidad, no de casación, y una pseudo revisión solo para los casos en los que había condena a pena capital. Como dato interesante, en esta pseudo revisión se disponían los hechos nuevos o prueba nueva, incluyéndose incluso
como una causal de revisión cuando la víctima o algún testigo se desdecía, ¿verdad? Una cosa que luego, incluso cuando retomamos esta causal, decimos que el contradecirse no es parte de las causales. Está después de el Código de Procedimientos Penales de 1910, de corte inquisitivo. Recoge un sistema dual, aquí empieza, apelación, casación, como una característica repetitiva. Los sistemas duales de impugnación tienen una casación extraordinaria ilimitada. Era muy formalista, casi sacramental, porque se regía en su forma por el Código de Procedimientos Civiles. Bueno, de esta época me interesó parafrasear o citar una sentencia que recoge principios bastante relevantes. Es la sentencia 282 de 13 de marzo de 1990. Dice: considera la Sala que la norma incoada, artículo 8.2, inciso H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es absolutamente clara e incondicionada en cuanto reconoce como derecho fundamental de todo ser humano imputado en una causa penal de delito recurrir del fallo, entiéndase condenatorio, para ante un superior. Bueno, para no cansarlos con la cita completa, en este fallo la Sala Constitucional empieza a abordar o empieza a funcionar en su labor de contralor y dice que las limitaciones que existían anteriormente de 2 años y 6 meses como límite a partir del cual se podía poner recurso de casación son inconstitucionales y que ni aun si el ordenamiento establecía un límite podía tenerse como constitucional porque la garantía del 8.2H estaba por encima y era incondicionada sin importar que hubiera regulación al respecto o no la hubiera. La Sala Constitucional es el germen que empieza a hacer una serie de transformaciones en esta fase. Con la entrada a funcionar de la Sala Constitucional, esta empieza a hacer una serie de apreciaciones que luego son retomadas por la entonces Sala Penal y las introduce en sus fallos. Por ejemplo, entre se encuentra el fallo 719 del 90 y el 1739-92, que tantas veces nosotros citamos, son hitos trascendentales que marcan la transformación del recurso de casación. En el 719 básicamente se dice que se cumple con los requerimientos de la Convención siempre y cuando no se interprete de manera formalista. El 1739 hace una vinculación muy importante entre el debido proceso y las garantías constitucionales. La influencia de este último fallo es muy visible en el 158 F94 de la Sala Tercera. Para entender cómo ha funcionado o qué se requiere del recurso de casación a través del tiempo, hay que entender la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios. Regresando con la fase del 89 al 2011, les decía que es trascendental en este momento la inclusión de los fallos de la Sala Constitucional y su influencia en las decisiones de la Sala Tercera. Y esta influencia es precisamente visible en la flexibilización de los criterios. Esta tercera época de la casación es la época de la expansión y de formalización, es la época, podríamos llamar, de oro de la casación. Empieza a mediados finales de los 80 con algunas llamadas de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos son retomados y consolidados por la Sala Constitucional con sus pronunciamientos que le dan mucha más flexibilidad al recurso de casación.
El final de este periodo, como adelanté, está marcado por las medidas tomadas a partir del fallo Herrera-Ulloa. Hay una conformidad inicial de la Corte Interamericana con la aplicación de la casación en nuestro país a partir de la flexibilización que se logra con los fallos de la Sala Constitucional. Podemos destacar de esta época, por ejemplo, el informe anual 2492 de 2 de octubre del 92, que indica que el recurso de casación es una institución jurídica que en tanto permite la revisión integral por un tribunal superior, y noten esta indicación, que sí cumplía con una revisión integral. Y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la producción de la prueba, constituye un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el artículo 8.2h de la Convención. Extrañamente, después de estos primeros pronunciamientos de la Corte, el panorama cambia dramáticamente, y con el caso Herrera-Ulloa se nos dice que la casación actual no permite una revisión integral del fallo, que no permite descender a los hechos y a la prueba, y que seguía siendo un recurso extraordinario. Si ustedes ven el fallo Herrera-Ulloa, pueden apreciar un poco de generalizaciones, o sea, no concreta en algunos puntos. Un poco más de claridad se consigue en el fallo disidente del juez García Ramírez, pero si se lee entre líneas, se puede entender que la Corte Interamericana está exigiendo un recurso ordinario y que está estimando que el recurso de casación costarricense es un recurso extraordinario que no desciende ni a los hechos ni a la prueba. Esto pese a los esfuerzos que se habían hecho y de sentencias, incluso entre ellas la 158 F94, que indicaban que la casación sí valoraba la prueba cuando se alegaban asuntos de sana crítica, de indubio pro reo, y decía que la única limitante en ese momento era el respeto a los principios de inmediación y oralidad y contradictorio, que hacía que no se pudiera reemplazar el juicio, pero que si detectaba, revisando la prueba, alguna falencia, ese margen de valoración que tenía permitía devolver el asunto para ser juzgado de nuevo. Este fallo, que parece adelantado en su tiempo, fue dictado en el 94 por la Sala de Casación Penal. No fue esto lo que observó la Corte Interamericana cuando evaluó a Costa Rica a raíz del caso Herrera-Ulloa. Luego de este pronunciamiento, esta sí es historia vivida por la mayoría de nosotros. Hay un primer intento de cumplir con lo que dispuso el fallo Herrera-Ulloa a través de la praxis. En este marco, el entonces presidente de la Sala de Casación realizó una reunión con los letrados y dio unos lineamientos generales de flexibilización, de admisión de prueba. Incluso recuerdo recibida en un caso en que se alegaba que lo que la sentencia afirmaba respecto a que el imputado tenía una marca indeleble en el rostro no era cierto, y se trajo a la persona a la audiencia para determinar la relevancia de ese elemento. Hubo una serie de medidas que se tomaron, las prevenciones fue una de ellas, que ante un error que no permitía seguir adelante se prevenía la parte con base en el artículo 15 del Código Procesal Penal para que lo corrigiera. Fruto de o testigo de este primer intento de flexibilización es un voto de la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Penal, que ya les aporto el número porque aquí cortó. Dice en la parte, para no hacer la cita muy larga, que la Corte Interamericana no habla, como dice el gestionante, de una doble instancia, sino de aquella posibilidad, y la casación debe cumplir con la amplitud de un tribunal ordinario de alzada, que se puede ejercer control de determinación del hecho y
que esto lo he mencionado por el alto tribunal, no una doble instancia en sentido amplio. Después de esta, digamos, intento inicial de cumplimiento, sigue la reforma legal inicial de la Ley 8503 de 28 de abril de 2006, que es la que introdujo ya a nivel formal en la ley una serie de cambios, estos mismos que se estaban tratando de aplicar en la praxis. Fruto de ello es el artículo 369, la reforma, con respecto a los vicios de la sentencia, la cual incluye el debido proceso como una causal de casación. Así de amplia es la casación de la cual venimos. Y bueno, lo que sucedió fue que nunca, a pesar de todos los intentos legales y de la praxis, se llegó a obtener de la Corte Interamericana un visto bueno o un cierre del caso. Ante esto, se dictó la Ley 8837, que marca el fin de este periodo de oro de la casación, de amplitud, de flexibilización, e inicia un periodo en que la casación, y esto es un punto, digamos, trascendental de esta exposición, la casación llega a ser reemplazada en sus funciones de cumplimiento de las exigencias del artículo 8.2h por la apelación. Ya no es la casación la que tutela esa garantía. De ahora en adelante va a ser el recurso de apelación. Con este cambio de paradigma en miras, es que debemos analizar sus funciones, los requisitos y las estadísticas. Con la reforma de la Ley 8837, regresamos, no sé si recuerdan el breve repaso rapidísimo que hicimos en las primeras fases, al sistema dual de 1910, con algunos cambios, por supuesto, con algunas incorporaciones, como el papel de la víctima, como los institutos alternos al juicio, pero al fin y al cabo un sistema dual donde el recurso es extraordinario, no desciende a valorar los hechos y la prueba. Y entonces es la apelación la que cumple con la garantía del 8.2h. Este cambio de naturaleza ha sido reafirmado tan temprano como desde el 2012, poco tiempo después de entrada en vigencia de la Ley 8837, cuando se dijo el recurso de casación actual no es más un recurso ordinario. Aquí está clarísimo. Bueno, si alguna vez lo fue, al menos tuvo la pretensión de serlo en la fase anterior, de acomodarse a ser un recurso ordinario. Pero ahora sí, tajantemente se dice, el recurso de casación no es ordinario, como se establecía en el régimen impugnaticio anterior, sino que retorna a su noción doctrinariamente correcta de recurso extraordinario, con sus características inherentes, no desciende a los hechos, no desciende a la prueba, es solo ante reclamos específicos de la parte, es taxativo, es formal. Se limita a los motivos expresamente autorizados en la ley y a los agravios específicos que reclame el interesado. De modo que nos encontramos frente a una variación absoluta en el concepto de este tipo de impugnación que necesariamente implica una distinta práctica judicial. El análisis se va a limitar de ahora en adelante esencialmente a la legalidad de lo resuelto. No es un reexamen de los hechos y de la prueba. Bueno, aquí se reitera varias veces el carácter realmente extraordinario de la casación. Con este cambio de paradigma en miras, vamos a analizar unos pocos datos estadísticos que comparan los años 2007 y 2016. Mucho se ha hablado de esta comparación, pero yo quisiera hacer hincapié que comparar la casación previa al año 2012 con la existente después de este año es comparar dos productos de naturaleza muy distinta.
en el año 2007 tenemos, en cuanto a asuntos centrados en casación, 1.038. Ahora verán la diferencia apabullante en el 2016, que son 630 asuntos. Quiero que se fijen también en las participaciones por recurrente, no sé si lo pueden ver, luego vamos a ahondar en esto. Aquí está el otro dato oficial del 2016, 630 ingresos de asuntos de casación. Bueno, empecemos por el 2016 porque ahora sí quiso entrar. Si sumamos la participación por recurrente, los recursos a favor del imputado en el 2016 suman un 79%, contra un 66%, lamento que no quiera mostrarse ese gráfico, del año 2017. Entramos en este que puede ser un poco más interesante para efectos de lo que quiero mostrarles. Ahora sí. Y son los asuntos resueltos según recurrente. Quiero que se fijen en el 2007 la cantidad, el porcentaje de inadmisibilidades que existen. Las únicas causas de inadmisibilidad eran prácticamente asuntos extemporáneos, cuando el que recurría no estaba legitimado para hacerlo, o cuando el objeto tampoco era recurrible. Eran asuntos muy excepcionales. Y esto implica que alrededor de un 3% de todo lo que se resolvía era declarado inadmisible. Dista mucho este cuadro del que se obtiene en el 2016. En el 2016, en cambio, del total de 745 asuntos de casación resueltos, 543, o sea, el 72.9% fueron declarados inadmisibles. 119, que representa el 16%, fue declarado con lugar, y 83, que representa el 11.1%, fueron declarados sin lugar. Estos datos lo que quieren reflejar o lo que se puede concluir, quisiera resaltar dos cosas muy importantes. No es razonable comparar datos del antes del 2012 con los de la casación actual, porque como les adelanté, la función que cumple la casación es muy distinta. A partir del 2012, si quieren compararse en igualdad de términos, deben compararse los datos de la casación y de quién cumple ahora esa función, que es la apelación. El segundo aspecto digno de mencionarse es que comparativamente del total de casaciones admitidas en el 2007, que son 873, el 30.7% fue declarada con lugar, contra un 58.9% de declaratoria con lugar de los recursos admitidos en el 2016. Como ven, de los admitidos ahora a nivel del 2016, es mucho más lo que se declara con lugar que lo que ocurría anteriormente, por supuesto, porque todo pasaba el examen de admisibilidad. Podría establecerse a nivel hipotético, a partir de estas cifras, que en la actualidad la admisibilidad de un asunto en casación predice en mayor medida su declaratoria con lugar que antes. Y esto puede tener una explicación, al menos hipotética, en que la exigencia de agravio funciona ahora como un tamiz que no deja pasar cuestiones a fondo, que antes no ocurría. Por supuesto, una aseveración como esta requiere una investigación de campo que con una metodología estricta permita aseverarlo. Luego de un breve panorama histórico y de estadísticas, entramos a la parte tal vez más instrumental, más de la práctica, que es las cuestiones básicas, los requerimientos básicos de admisibilidad de la casación actual. En cuanto al lugar de presentación, el cómputo del plazo inicia con la presentación en
en la oficina que la emitió en el Tribunal de Apelación de Sentencia respectivo y no con su presentación en la Sala Tercera. Hay varios votos que se han referido al tema porque, por ejemplo, el último día del plazo llega el recurso de casación, pero a la Sala Tercera, y entonces se ha declarado inadmisible. Entre ellos, por ejemplo, el 458 del 2013. En cuanto al plazo, el cómputo es individual porque se ha dicho que prevalece el Código Procesal Penal sobre la ley de notificaciones. Cuentan las 24 horas del último día del plazo, ahí están los votos que se han referido al tema. Puede serles muy útil, es interesante, es un caso muy puntual, cuando se señalan dos medios de comunicación que son los permitidos. Si, por ejemplo, el principal no da resultado positivo, por aplicación de la ley de notificaciones, veamos, aquí sí es aplicable porque no hay una norma particular al respecto en el Código Procesal Penal. Entonces, entran en juego los artículos 36 y 50 de la ley de notificaciones y sería necesario agotar ambos medios antes de aplicar la notificación automática por 5 intentos. Este es el voto 775 de 2015. En cuanto a la aclaración y adición, esta ha sido una discusión existente también en el Tribunal de Apelación de Sentencia. Recuerden que con una de las reformas se dijo que la interposición de aclaración y adición interrumpía. Y bueno, ¿qué significaba esto? Que con solo la presentación iniciaba de corrido el plazo y entonces la parte, sin conocer si se le iba a resolver o en qué sentido, tenía que poner la casación. Incluso hubo casos en que la resolución de aclaración y adición no fue resuelta antes del plazo de los 15 días. Y esta resolución 1161 del 2016, partiendo del principio de tutela judicial efectiva, dice que el legislador estableció que fuera interrupción y sobre eso no se puede pasar. La interrupción tiene un significado técnico muy preciso, que es el inicio del plazo contando de cero y de manera corrida, pero que por el principio de tutela judicial efectiva se impediría el derecho a impugnar si no se interpreta que esa interrupción debe aplicarse a partir del momento en que se le notifica a la parte la resolución de aclaración y adición. Entonces, este 1161 del 2016 es muy relevante al respecto. En relación con quién puede recurrir, bueno, solo quien figura como parte, todos los derechos de la víctima le permiten siempre y cuando se haya constituido como actor civil o querellante. Los defensores públicos, y supongo que esto ya lo han conocido por experiencia, deben estar debidamente apersonados por una característica de la ley y es que su nombramiento es por designación. Esto se dijo a partir del fallo 1701 de 2012 y se mantiene aún 887 del 2016. Además del cambio en cuanto a la naturaleza de ordinaria o que pretendió serlo a extraordinaria, quizás el cambio más relevante de la casación ha sido qué es el objeto de lo que se impugna. Ya no es la sentencia de juicio. Y en eso, aunque no lo crean, hay muchas resoluciones que siguen impugnando, hay muchos recursos que siguen impugnando la sentencia de juicio y no la de apelación. Esto parece un aspecto esencial, pero sigue ocurriendo. O incluso pasa también que cuando ocurre un reenvío, se rebasa el objeto del reenvío y se quiere impugnarlo, cosas que ya habían quedado firmes antes de este reenvío. Esto es un cuidado que debe tenerse. Entonces, es contra la sentencia del Tribunal de Apelación, pero esto que parece algo tan evidente, a veces no se cumple en cuanto al contenido de lo que se impugna en la fundamentación. Se dice, por ejemplo, se impugna el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia número tal de tales horas, pero en la fundamentación los alegatos se refieren directamente a lo resuelto en juicio.
Y en esto debo reconocer una dificultad técnica de la casación. Estábamos acostumbrados a ser muy laxos, a no fijarnos en estos detalles, porque la casación anterior era muy amplia. Todavía ese cambio de paradigma que sucede en la ley no existe interiorizado en muchos de nosotros, que ejercimos, recurrimos, aprendimos con este sistema de casación amplia y flexible. Bueno, o como digo, que pretendió serlo. Entonces, en la fundamentación hay que hacer un esfuerzo. Es entendible que muchas veces, si se está combatiendo un alegato que el Tribunal de Apelación sostiene o hace suyo, hay que hacer referencia a las mismas razones indicadas por el Tribunal de Juicio, pero debe tenerse el cuidado de explicar que se hace referencia en el tanto incluso recurrir a la técnica de citar expresamente lo dicho por el Tribunal de Apelación en cuanto él las hace suyas. Y que por eso se es claro en que no se está recurriendo a las razones del Tribunal de Juicio, sino las dadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la época en que los defensores incluso compartían y se revisaban entre sí las casaciones. Yo me acuerdo de ver, por ejemplo, a don Jorge Carmona, con doña Marta, creo que de apellido Muñoz también, y ponían hasta señales para que no se les fuera un espacio entre las palabras. Yo me acuerdo de esa época. Bueno, lamentablemente yo les vengo a dar la mala noticia de que volvimos en parte a esa época. Hay que ser muy puntilloso con la forma en que se reclama, qué se reclama, cómo se reclama, cómo hago alusión a los alegatos que está haciendo el Tribunal de Apelación de Sentencia cuando los toma de la sentencia de juicio. Hay que decir, usted los está haciendo suyos. Y, por ejemplo, si es es un vicio de fundamentación y es omisa o es ilógica por estas razones. Cada uno de los pasos, yo sé que aquí hay una sección de impugnaciones muy eficiente, reconozco y sé de primera mano de la calidad de la gente que trabaja ahí, y sé que es una tarea muy ardua llegar a cada uno de los muchachos nuevos, pero estamos ante un cambio de paradigma para el cual no estamos preparados, y las universidades, por supuesto, no entran en esta letra fina. Y sin ganas de ofender, sí me han comentado, y yo he visto también recursos de la defensa particular, pero también de la pública, que a mí en forma directa me sigue importando mucho, donde se alega, se dice que es contra el Tribunal de Apelación, pero cuando están las razones, la fundamentación es contra la sentencia de juicio. Entonces, digamos, quiero hacer hincapié en este detalle, porque es lamentable ver un punto que podía haber fructificado, al menos pasado a fondo para ser discutido de forma seria, y que no pasa por cuestiones de formalismos o de formas que son las que privan ahora. Recordemos, es un recurso extraordinario. Perdón, la anterior. Y hay que hacer un asterisco porque hay varias pocas excepciones. En cuanto a los reenvíos, aún totales, puede ser que se consolide algún aspecto. Son muy pocos los casos que ha regulado la sala, pero por ejemplo les puedo citar los que encontré. Cuando se aplica el procedimiento, cuando se ordena que en el juicio de reenvío se aplique o que se resuelva el asunto por medio de abreviado, se estimó que en este caso se estaba consolidando algo y entonces se permitió, a pesar de que se ordenaba un reenvío, que la casación pasara a fondo. También existió un caso, el 626-16, en que se anuló toda la prueba que era la base del juicio. Entonces se ordenó un reenvío sin prueba. En este caso también, el 626-16,
se excepcionó la regla de que ante un reenvío total no es admisible la casación. Continuando con qué puede recurrirse, hay también actividad particular del Tribunal de Apelación de Sentencia que no es recurrible por medio de la casación. Por ejemplo, cuando ejerce función de apelación en extradiciones, 1980 del 2012, este 1779-2013 dijo, es un cambio de criterio de la sala, inicialmente se dijo que los sobreseimientos en flagrancia, cuando se hacían en la audiencia, en la llamada audiencia inicial, no tenían casación porque por la fase en que se había resuelto. Posteriormente, bajo una mejor luz, la sala indica, bueno, es que no podemos pensar que flagrancia tiene una etapa preliminar. Toda esa etapa de juicio realmente. Y entonces sí se admite este tipo de resoluciones. Tampoco cabe cuando se homologa un acuerdo conciliatorio. Y en esto sí debo advertir que hay un pronunciamiento de la Sala Constitucional que dice que en el caso de una suspensión de proceso a prueba no podría someterse a la víctima a esperar el año del cumplimiento para que en ese momento interponga casación. Entonces, que en ese caso, y así lo dice expresamente, tiene que permitirse casar esa resolución que homologa o admite la suspensión del proceso a prueba. Varios tribunales de apelación, varias secciones han dicho a partir de eso que en la homologación al acuerdo conciliatorio también es aplicable esa regla. Pero bueno, no es esta la posición de la Sala de Casación Penal y eso se dice, entre otros, en el fallo 128 del 2016. Otras formalidades de interposición, las normas, las odiadas normas, tanto la habilitante del 468 como la específica sustantiva o procesal. La concreción de agravio, en esto también se observan muchas dificultades, porque a veces cuando se pone agravio se repite el vicio. Y bueno, por supuesto, el agravio no es el vicio, es el efecto que produce el vicio en la solución, otra vez, concreta. Entonces hay que evitar las generalizaciones o las abstracciones, sino ir, bueno, en esto, al hacer esto, no sé, se estimó que era típico esta conducta cuando falta este elemento del tipo penal. También hay mucha entremezcla de motivos y aquí hay que advertir una sutileza. La sala considera que hay entremezcla, tanto cuando son de distinta especie, digamos, vámonos al tema o a la analogía de los concursos heterogéneos y homogéneos, tanto cuando son de otra especie, un vicio sustantivo con uno procesal, digamos, como cuando son de la misma especie, pero por ejemplo, se están alegando al mismo tiempo fundamentación omisa y fundamentación ilógica. Entonces, la consigna es separar, hacer por separado el alegato porque fue omiso y en otro motivo porque fue ilógico. Esto en el 554 del 2016. Y bueno, entramos aquí al 468A. Yo sé que podría hacerse una exposición solamente de esta causal, pero quisiera traerle los elementos más básicos o más importantes. El concepto de precedente que tiene la sala no es el mismo de la sala constitucional, que dice que son 3 pronunciamientos distintos mantenidos en el tiempo. Porque entonces se haría la injusticia de que los 2 primeros casos no pueden recurrir por precedentes contradictorios, tienen que esperar a que haya un tercero. Entonces, en el nuevo régimen se ha dicho que precedente es una resolución previa en la que se aplicó como aspecto central del fallo un tema jurídico que se estima resuelto de forma contraria en la resolución, digamos, que yo estoy alegando. Entonces, lo importante aquí es el desarrollo de un tema jurídico.
Este voto 1064 del 2012 es bastante aclaratorio, tiene todos los elementos, no voy a cansarlos con toda la cita, pero en la imagen siguiente vamos a ver las características básicas que se pueden extraer de este. Por precedentes contradictorios solo se pueden citar resoluciones de la Sala de Casación o del Tribunal de Apelación de Sentencia. La ley lo dice, pero digamos han llegado asuntos donde se alegan precedentes de la Sala Constitucional o incluso se ha dado de una sentencia que no se encuentra firme. Y este sí es un asunto más de análisis o más de razonamiento, tiene que demostrarse la igualdad de los presupuestos fácticos. A veces se quiere pasar por igual una situación que es distinta en cuanto a la base fáctica. La contradicción es en cuanto a la ratio decidendi, no con respecto a lo secundario o digamos lo no central. Lo que importa es el tema jurídico central con base en el cual se decidió. Y debe explicarse el punto de contradicción, porque hay personas que, de nuevo, yo creo que por el modelo anterior, ponen, se me resolvió esto, que es contrario a, y entonces pegan citas de varios precedentes, pero no explican en qué consiste, y esta es la parte de fundamentación que exige y está sancionado con inadmisibilidad, digamos, actualmente la ley. Tiene que explicarse cuál es el punto que se contraría, el punto jurídico. Bueno, en la inobservancia de la ley sustantiva no vamos a entrar mucho, creo que este es el menos bélico de todos los supuestos porque es la función clásica que siempre tuvo la casación, las cuestiones de derecho, esa siempre la tuvo, esa función. Entonces, pues únicamente el respeto al cuadro fáctico y bueno, este asunto que sí me pareció importante, que en el voto 362 del 2015 de la Sala de Casación Penal se dijo que es posible alegar la ley sustantiva más favorable, posterior más favorable, o sea que no hay que esperar a la causal de revisión, sino que por medio de la errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva sí se puede alegar esto. La aplicación de la ley procesal es, como les adelantaba, donde está la mayoría, primero la mayoría de alegatos y luego la mayor dificultad para lograr la admisibilidad. En cuanto a la inaplicación del principio indubio pro reo, digamos, hay que puntualizar o ser claros en que, como es el Tribunal de Apelación, el fallo que ellos emiten, lo que es controlable y no el de juicio, tiene que fundamentarse muy claramente por qué el Tribunal de Apelación expresó una duda, o sea, tiene que ser patente esa duda, no puede ser algo que yo derive, precisamente esto por la ausencia de un descenso a la prueba o a una valoración integral en sede de casación. Entonces, la contradicción tiene que ser patente. Y esta es otra particularidad, tratándose de materia civil, aún los efectos civiles se convalidan al no reclamarse en apelación. Esto por el principio eminentemente dispositivo que tiene la materia civil metida en un proceso penal, pero que se sigue regulando con este principio. Bueno, el tema más escabroso, el de la fundamentación. La Sala ha admitido como corolario de la inobservancia de la ley procesal dos supuestos, la ausencia absoluta de motivación o los errores graves de logicidad. En cuanto a la ausencia de motivación, tiene que citarse y, digamos, explicarse de forma fehaciente, ojalá haciendo remisión al recurso de apelación, digamos, con folio o citándolo, qué fue lo que se reclamó. Bueno, yo reclamé esto y en la resolución tal, en la parte que debería, si es que tal vez fueron varios aspectos y se omitió alguno importante, en esta parte no se cubre o del todo no hay alusión a ese tema general. Los errores graves en la construcción lógica,
ocupan de la remisión expresa a la elaboración del Tribunal de Apelación de Sentencia. O sea, de nuevo, yo no puedo esperar que eso se derive de una lectura paralela de la prueba, porque esto no sería parte de los vicios que admite casación, sino una reinterpretación de la prueba que ustedes estarán cansados de escuchar este estribillo. Hay que tener especial cuidado en hacer alusión a la valoración de la prueba que efectúa el ADCUEM, no el tribunal de juicio. Esto es algo que les cité ahora. Es entendible que a veces el tribunal de apelación recoge la valoración de la prueba o la repite, pero en esos casos es necesario aclarar esto lo está diciendo, o sea, lo alego porque lo está diciendo el tribunal de apelación de sentencia, porque lo hizo suyo recogiéndolo. Entonces, que quede claro que no se está alegando nada contra la sentencia de juicio, no se está buscando una revaloración de la prueba, sino que se está yendo al vicio específico en que incurrió apelación, los jueces de apelación más específicamente. Bueno, y este 954-2015, por la hora, por el cansancio que ya tendrán de la jornada de todo el día, no lo voy a volver a citar, pero se refiere a los vicios y a la necesidad de, lo que les adelantaba, de separar motivos de ilogicidad con los de omisión. Este es un breve recuento de los vicios absolutos que han sido declarados por la sala en sede de casación. Por ejemplo, ha sucedido cuando no se otorga una audiencia, ya sea en apelación, en fase de apelación o en fase de casación, incluso como veremos, esto último motivó una anulación de un fallo propio de la sala de casación penal. También, en algún caso, por un juez que participó de la confección de la acusación y luego fue juez de juicio, por imparcialidad específicamente. Hay uno muy interesante que es por mayoría, eso sí debo aclarar, que se absuelve por uno de los dos delitos, era un robo agravado y homicidio criminis causa, se absuelve el robo agravado y se mantiene la calificación, ahora sí sin base, del homicidio calificado. Entonces, el 940 del 2015 por mayoría dice que esto es un defecto absoluto por la gravedad y que de oficio se debe corregir. Este 839 quisiera citarlo porque es en esta última fase de la casación, al menos que yo recuerde, el último caso en que la sala de casación ha anulado su propio fallo porque se omitió dar audiencia a una de las partes que así lo había requerido la defensa, ni más ni menos. Dice la sala en el 839 de 2016 que, bueno, que la razón, aunque esto no existe recurso para los fallos de casación, si se trata de la única alternativa factible para digamos, sanear o corregir un defecto que implica una vulneración a los derechos fundamentales, como es el de audiencia y de defensa, si es el único medio, se recurre a esta anulación. Y bueno, finalmente, como conclusiones, nos encontramos ante un camino histórico que nos lleva de un sistema muy formal que se fue flexibilizando, ampliando, reconociendo incluso en muchos casos la capacidad de valorar prueba y hechos. Y paradigmáticamente, el fallo que apunta hacia esto, lo que hace es pasar a un modelo de casación formalista extraordinaria. Entonces ahora, con este recuento histórico, podemos decir que la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un recurso amplio, accesible y que permite una revisión integral del fallo condenatorio es cumplida por el recurso de apelación de sentencia.
En esto último, nada más a modo de comentario, yo les dije que esta exposición no iba a tratar sobre el tema muy interesante de si la solución que nosotros escogimos o que se escogió por nosotros era la mejor a lo que se pedía por parte de la Corte Interamericana, pero sí dejarles la disyuntiva que hubo en algún momento y que explica los entuertos sistemáticos con que a veces nos encontramos, las disyuntivas, y es que algunos proponían una casación ampliada y no un sistema dual, entre ellos Mayer, porque decían que la apelación clásica está formulada para el recurso de apelación escrito, digamos, en un sistema escrito, y que no se acomoda a la inmediación y a la oralidad. Una de las disyuntivas precisamente de los retos que tenemos ahora es cómo logramos el equilibrio entre el respeto a los principios de inmediación y contradictorio y la facultad de revalorar prueba. Recordemos, apelación no es un segundo juicio completo, pero sí tiene que permitir una valoración integral de la prueba. ¿Cómo acomodamos los principios de inmediación y contradictorio con esa facultad amplia de valorar la prueba? ¿Cómo no se convierte en apelación en una sustitución del primer juicio, sin las garantías del primer juicio? Esta yo creo que es la verdadera disyuntiva de este sistema que elegimos, el dual. Todavía hay temas a este respecto inconclusos sobre las facultades que tiene apelación, qué puede y qué no puede hacer, precisamente derivado de los dos principios en juego, la inmediación y el contradictorio, y las amplias facultades que le otorga la ley a la apelación. Son a veces contradictorios. El otro gran reto, por supuesto, es la prolongación y lo oneroso del proceso. Algunos dicen que no se ganó nada con este cambio, porque tenemos un proceso mucho más largo. Se puede decir que ganamos la función unificadora, que no existían antes, otros ven en esto una pérdida. Pero sobre todo debemos entender que se trata de un cambio en ciernes, en proceso. Estamos hablando de un cambio de paradigma que ocurrió el 9 de diciembre del 2011, en el cual los procesos aún están en una consolidación. Tenemos que cambiar de cassette a costado, adecuarnos. Sé que ustedes tienen algunas pretensiones ante la Corte Interamericana, veremos qué sucede, qué se nos dice, pero sí sobre todo entender, porque lo que sí resulta un poco impactante es la pregunta o los reclamos ante la tasa de admisibilidad, comparándola con la existente antes del 2012, cuando la tasa de admisibilidad que debería compararse es la de apelación, que esa es porque ahora cumple la función que antes cumplía la casación. Hasta aquí llega mi aporte. ¿Qué papel jugaría la casación en este sentido? La segunda pregunta, también un poco relacionada con este tema, es si usted considera que este nuevo recurso de casación se ha vuelto muy formalista y si eso lo convierte más bien en una denegación de justicia. Sí, no sé si voy contestando porque si no se me olvidan. Cuando se dice que es la apelación la que cumple la función garantía del 8.2H, es por lo siguiente. Según lo interpretó la Corte Interamericana, era un recurso ordinario, lo único que podía garantizar el 8.2H. Uno, que descendiera a la valoración de los hechos y de la prueba.
escogimos en la disyuntiva de una casación ampliada, las razones, muchos autores han escrito por qué, que fue que no se quiso, que fue que no llegaba la resolución dando cumplimiento al ordenado por la Corte, y entonces cuando se vio que la apertura no funcionó, se dijo, bueno, vamos a tener que recurrir entonces, ¿será que es apelación lo que quieren? Apelación y casación. Cuando se dice que esa apelación es por la función que cumple, la función de casación en cuanto a la apreciación de vicios sustantivos y procesales es residual. Y como dije, no es sobre lo que se decidió en juicio, sino sobre lo que resolvió el Tribunal de Apelación de Sentencia. ¿Qué pasaría si la revisión se amplía a casación? Estaríamos en una seguidilla posiblemente interminable de revisiones completas de lo que se hizo. Un poco la crítica que se hacía a la apelación amplia que también estuvo sobre la palestra. Bueno, es que si tenemos un juicio y luego otro juicio con toda la prueba, todo completo, ¿cuál es el juicio válido? ¿Cuál es juez? Entonces los jueces primeros eran de segunda categoría. ¿Para qué decidieron? ¿Para qué se perdió el tiempo de esos? Si el segundo juicio era el válido. Fue complicado esa disyuntiva en la doctrina, se puede ver muy bien las críticas, las limitaciones, como un poco les dije al final, y se decidió por este sistema. ¿Cuál es la función de casación? Que creo que es la segunda pregunta. Sobre todo creo que unificadora y recoger situaciones muy puntuales, por eso se dice que no es cualquier vicio de fundamentación, porque no vamos a sustituir el razonamiento de los jueces de apelación, que son los que deben abordar el estudio integral de la sentencia. Es un esfuerzo grande. No lo vamos a repetir o duplicar, vamos a controlar las situaciones que pueden suceder en que un juez de apelación, y ha sucedido, omiten conocer un punto central de lo que alegó la defensa o la contraparte. Pero no cualquier vicio, porque no se trata de repetir revisiones integrales al infinito. Había que poner un límite, y este fue el sistema que se eligió. Lo que pasa es que en materia civil, lo que no se alega, se consolida. Digamos, rige un sistema distinto al que nos rige en materia penal. Y ahí sí, el respeto al principio dispositivo es lo que hace que lo que no se alega ya no se pueda recurrir luego. O sea, es distinta además la naturaleza de vicio absoluto en lo civil y en lo penal. Muy distintas sus consecuencias y muy distintas las garantías, porque las que establece el Pacto de San José se refieren a los fallos condenatorios y no a las condenas civiles. Como digo, esto se rige por el principio dispositivo, y eso es lo que se hace valer en esa resolución que les cité.